¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Saludándolos hoy, dando gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes esta programación, descubriendo que Dios es amor y te ama. Lección Divina. La Lección Divina, método de oración, método de acercamiento, de crecimiento y sabiendo cómo nos afecta, cómo nos puede fortalecer la palabra de Dios en medio de todas nuestras miserias, de todo aquello que no nos ha permitido estar en pie y estar tranquilos. Entonces, pues muchas veces en esas limitaciones humanas, en esas carencias, en esos errores, bueno, pues la palabra de Dios nos fortalece, nos da esa paz, nos da todo lo que necesitamos para mantenernos firmes, levantarnos, sobre todo cuando pues la regamos, ¿no? Cuando no damos el ancho por lo que ustedes quieran y manden, pero que es necesario ir alimentándonos. Bueno, nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Para nuestros hermanos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Y luego tenemos también en Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Tenemos nuestra página de internet, montemaria.org, /amor. Montemaria.org, /amor. Y tenemos también lo que sería las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote y Misterio de Fe y Montemaria Radio y Televisión. También pues le damos la bienvenida a nuestros hermanos, bueno, no la bienvenida, sino les saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través de del canal 50.4, ahí estamos compartiendo con ustedes. Bueno, nada más rápidamente hacer un pequeño recordatorio. Estamos en la Lección Divina. ¿Qué es la Lección Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esa transformación pues tiene que luchar contra todo lo que es pues el pecado, contra todo aquello que tenemos y que pues sabemos que no nos deja en paz, no nos permite estar en paz, y obviamente en este sentido pues terminamos a veces siendo más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios, por las mismas miserias, por lo que ustedes quieran y manden, pero hacemos todo eso. Muy bien, y tenemos los pasos de la Lección Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra de Dios. Tercer paso, meditación con la palabra. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Sexto paso, compromiso. Estamos en la primera parte, en la invocación al Espíritu Santo, que es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, se manifieste en nosotros como ese instrumento de su amor, de su gracia, y dejarlo que Él nos guíe. Aquí obviamente nos cuesta mucho trabajo porque pues muchas veces quien nos guía pues son nuestros instintos, nuestros miedos, nuestros traumas, tantas situaciones que están ahí latentes y que nos van tomando el control. Decía Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pues esta es la realidad. O
O sea, lo ideal sería que hiciéramos el bien. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. ¿En dónde está la diferencia? Que el Espíritu Santo es el que nos guía y a veces nosotros somos quien decidimos y quien dirigimos a los demás. Entonces nos damos cuenta que no es de esta manera. Pero bueno, de esto sale a relucir todo lo que es pues esta responsabilidad que tenemos para estar todos los días, en cada momento, en cada instante. Lo ideal es que el Espíritu Santo sea quien nos esté escuchando, quien nos esté guiando y nosotros escuchándolo a Él. Entonces, hay muchas cosas que nos impiden que el Espíritu Santo actúe. ¿Qué se necesita? Fe. Y la fe implica que yo no la puedo adquirir en la tienda, no es algo que yo decido, es un don que recibimos y que tengo que poner a usarse, a servirse. ¿Cómo se hace? A través de la escucha y de la obediencia de la palabra. Luego, entonces, lo primero que voy a escuchar en esta fe es qué es lo que tengo que dejar. Y esto se llama pureza de corazón. La pureza de corazón consiste en procurar y desear solamente aquello que sea de Dios o nos lleve a Dios. Miren, cuando yo digo esto, no crean que es porque, pues ya lo logré, ya logré superar mis pecados, ya superé todas mis miserias. No, desgraciadamente no es así. No es algo que se pueda dar como un elemento, decir, bueno, ya lo hice, ya lo logré, ya no tengo problemas. No, a veces voy a procurar, pues, ¿cómo se llama? Voy a procurar hacerlo lo que es desear solamente aquello que sea de Dios, y otras veces pues no podré, otras veces pues serán otras realidades, pues otros aspectos que están ahí latentes y cómo me cuesta trabajo lograr hacerlo. Y bueno, en este ámbito no se desesperen, a veces lograremos escuchar la voz de Dios y nos dejaremos guiar por Él, o sea, la pureza de corazón, y otras veces pues nos va a ganar las miserias, nos va a ganar el miedo, nos va a ganar la inseguridad y nos van a ganar muchas realidades que van a ser muy, muy latentes. Entonces, para todos nosotros es importante que trabajemos en ello. Muy bien, entonces dentro de la pureza de corazón es confesión, sanación interior y cuidar lo que leo, lo que veo, porque esto es donde me afecta muchísimo. Entonces, pureza de corazón, ya dijimos qué es y qué se requiere para ello. La confesión mensual o antes si hay pecado mortal, la sanación interior y cuidar lo que veo y lo que hago. Luego de aquí, entonces, me voy a ir dando cuenta que hay situaciones que están muy arraigadas en mí, muy, muy arraigadas y que me va a costar trabajo. Perdón. Me va a costar trabajo dejarlas. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que nos va a ser necesario trabajar en ello. Pero como no somos capaces a veces de hacerlo, pues tenemos que estar actualizando desprendimiento. ¿El desprendimiento qué es? Es una de las realidades que nos va a afectar, que nos va a dañar muchísimo. El desprendimiento no es otra realidad que ir quitando de mi vida todo aquello que yo he permitido, y a veces son actitudes, a veces son maneras de actuar, a veces pueden ser relaciones, a veces puede ser posesión de cosas. Entonces ese desprendimiento duele muchísimo. El domingo teníamos el testimonio de este matrimonio, pero ya al rato me pase el link, mi querido Negrito, está la predicación y está con el testimonio de este matrimonio que perdieron a su niño,
pues son cuñados, el hermano del negrito precisamente, y dieron un testimonio en la misa al terminar pues no tenía ni 8 días que su hijo se había muerto, y ustedes los veían enteritos, o sea, no sin el dolor, pero dando testimonio de todo lo que Dios había permitido. Sacaron ese provecho de esa relación con su hijo tocó a mucha gente, pero el desprendimiento es eso, ¿no? A veces es desprenderte de un ser querido que muere, y cómo duele. Y en esto, bueno, pues vemos esa necesidad de ir descubriendo y de ir trabajando en esa capacidad de desprendimiento. Bueno, entonces tenemos el otro, que sería, ok, ¿cómo puedo hacer para mantenerme en esta línea? Bueno, muy sencillo, tengo que aprender a orar. La oración, más que hablar, ¿cómo se llama? La escucha de la palabra. Ya habíamos hablado algunos elementos de esta oración. Es saber que Dios habla, yo escucho, yo obedezco, cuestiono, rezongo y termino sometiéndome. Esto va a ser muy, muy importante. Y estábamos viendo, o vimos todo el Antiguo Testamento, algunos elementos importantes de la oración. Y ahorita estamos en la plenitud de los tiempos, en ver cómo Jesús ora, cómo Jesús es una persona de oración, ¿sí? Y nos habíamos quedado en el 2605, si mal no recuerdo. Habíamos terminado la oración sacerdotal, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el 2605? Dice, cuando llega la hora de realizar el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever la profundidad insondable de su plegaria filial. No solo antes de entregarse libremente. Sí lo habíamos hecho, ¿no? ¿Todo? Sí. Bueno, nada más lo leemos. Abba, no mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Sino hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Fíjense, yo creo, la síntesis de la oración. La oración es una sola cosa, donde si no hay entrega, no hay oración. Si no hay entrega, no hay oración. Entonces tú dices, ¿cuánto me falta para hacer oración? Pero no se sientan mal, porque ya sé que están pensando, no, pues entonces ya, ¿cuándo voy a llegar? Miren, cuando uno quiere ser algo o está aprendiendo, por ejemplo, esta señora de aquí está aprendiendo a tejer, a coser, o no sé cómo se llama, coser, ¿sí? Y pues a veces así, una vez me mandó una foto de una cosa que parecía bolsa. Entonces, si se compara con todas las cosas que hacen los demás, no, pues yo no sé, yo no esto. Pero sí se compara, sí se compara. Pero ella en la práctica hace al maestro. Entonces, lo voy a poner en algo más sencillo. Yo como médico, cuando era estudiante, una de las cosas que me causó risa y a la vez frustrante, ¿no? Estábamos en clase, estábamos en el primer año de la carrera. En la medicina ya todos íbamos de blanco, así, todos muy... Y de repente estábamos en clase, los salones son tipo auditorio con bancas hacia abajo. Y estábamos con varios grupos en una misma clase. Y me senté al lado de un muchacho que no conocía. Y de repente nada más veo que se empieza a poner blanco y se abalanza hacia la banca, pero así con una fuerza. Y yo por instinto lo alcancé a agarrar. Pero cuando lo levanto, pues... Yo nunca había visto un epiléptico en mi vida. Nada más vi que le estaba saliendo la espuma y yo dije, ¿qué pasa aquí? Pues fue tan simpático que todo el mundo se asustó y salieron corriendo gritando, ¡un médico, un médico! En la facultad de medicina. Y obviamente, ¿por qué? Porque no somos médicos todavía. No éramos médicos todavía. Entonces puede ser frustrante decir, no, pues es que, mira, que quién sabe qué, que yo... No.
Otro ejemplo sería el que cuando yo todavía no era padre, era fraile nada más, pues asistía mucho al padre cuando él estaba confesando. Ahí estaba yo como perro fiel, ahí sentadito afuera del confesionario donde él confesa, y yo esperando para cualquier cosa que se le ofreciera, y o a veces, algunas veces cuando apenas hacía mis pininos, alguna gente quería platicar, y entonces pues yo platicaba con ellos y ya de alguna manera le ayudaba al padre. Pero llegó un endemoniado y el padre me dice, atiéndelo tú. Y bueno, y sí, estuve ahí, el padre pues tardó bastante, luego no sé a dónde se fue, y yo estaba con el muchacho y haciendo oraciones, celebraciones y toda la cosa, y nada, y nada. 4 horas estuve con él, 4 horas. Y en una de esas que el padre ya terminó, pasó, y vio al muchacho, en ese momento ya había dejado de tener una crisis, y ¿qué fue lo que sucedió? Nada más le dices, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí, padre, le dio la absolución, y ya con eso el demonio se fue. Y yo dije, yo tenía 4 horas tratando de sacarlo, 4 horas. Y él, nada más con decir unas palabritas y mover la mano así, ya todo. Yo dije, y era frustrante, era frustrante. Entonces, no se frustren por la cuestión de la oración. Cuando llegaremos un día, vamos entregando poco a poco, vamos entregando. Si lo vemos hacia atrás, hemos ido sacrificando, hemos ido entregando, hemos ido renunciando a unas cosas. Normalmente a las más sencillas, a las que, ay, sí, es como cuando hacemos caridad, ¿sí? Damos lo que nos sobra, ¿sí? Llevamos en el carro y, ay, pues tengo unas moneditas, le doy lo que sobra, le doy esto. Esa es la caridad que hacemos. Bueno, también nosotros le hacemos la caridad a Dios, le entregamos algunas cosas, pero no le entregamos todo. Incluso la caridad tiene que ver también con la oración, la entrega completa de todo, no solamente de, obviamente, si ahorita me dicen, ay padre, pues es que, claro, ahorita cada uno tiene cosas que le cuestan trabajo entregar, ¿sí? Que no es fácil entregar. Entonces, ahí es donde, por eso dice, orar y entregarse es una sola cosa. Orar y entregarse es una sola cosa. Esto va a ser muy importante de la renuncia. La renuncia. ¿Ok? Y luego estuvimos viendo algunas de las palabras, de las 7 palabras que se menciona con esto que va a ser el sermón, las 7 palabras. ¿Cuáles son? Yo te aseguro que estarás hoy conmigo en el paraíso, la estuvimos analizando, si se acuerdan, ¿sí? Luego, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Luego, tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta ese fuerte grito, dice el catecismo, cuando expira entregando el espíritu. Entonces, estuvimos analizando cada una de estas 7 palabras, estuvimos viendo estos elementos que van a ser muy, muy importantes. ¿Ok? Entonces, vámonos al siguiente número, el 2606. ¿Qué es lo que nos dice? Va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Dice, todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. He aquí que el Padre las acoge por encima de toda esperanza, las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo. Es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Bueno, vamos a ver este número con calma. ¿Qué es lo que nos dice? Todos los infortunios
Esto es una pieza clave que hay que entender. ¿A qué se entiende o qué se comprende con esta palabra? ¿Sí? Infortunio. ¿A qué le suena? Que no tiene fortuna, ¿sí? Pero traducido en palabras más coloquiales, mala suerte, ¿sí? O sea, mala suerte. Obviamente nosotros no creemos en la suerte. La suerte no es de las personas de fe, ¿sí? Porque fortunio o fortuna precisamente significa suerte. Le voy a leer su fortuna, le voy a leer su suerte, ¿sí? La buena fortuna, la buena suerte, ¿sí? Entonces no es dentro de nuestra fe, pero es una expresión que nos ayuda a entender, ¿sí? O sea, todas las situaciones que están afectando a la humanidad. Veamos la realidad que están pasando, por ejemplo, los niños y la gente inocente que está muriendo en Siria con tanto bombardeo, ¿sí? Con el hecho de que vamos a destruir ISIS, pero realmente más bien lo que estamos haciendo es, pues bueno, estamos porque me refiero a toda la cultura occidental, estamos atacando y matando inocentes. Claro, también se están matando inocentes con el terrorismo, pero con un ataque así se justifica el asesinato de niños. Eso es una infortunia. O sea, qué suerte, ahora ya no hablando de la suerte, qué fortuna o qué suerte le ha tocado a estas criaturas. La persona que se le diagnostica una enfermedad porque se va a morir, la persona que es víctima de una violación, la persona que es abandonada, el engaño, el maltrato físico, todas estas son infortunios, o sea, no una situación agradable. No me gusta mucho esta palabra, es infortunio. Pues vamos a ponerlo con otra palabra, para que, aunque el catecismo así lo menciona, ¿qué otra palabra podríamos mencionar en lugar de infortunio? Pues estos sufrimientos, dolores, injusticias, no sé, muchas formas en las cuales podríamos nosotros entender. Pero bueno, es algo de lo cual nos presenta y dice, las injusticias, todos los dolores y sufrimientos de la humanidad de todos los tiempos, óiganlo bien, ¿sí? Esclava del pecado y de la muerte. Todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado. O sea, el grito, la última, que no es palabra, pero el grito de Jesús antes de morir. Y dando un fuerte grito. ¿Quién es el que grita? El que sufre, el que está padeciendo, el que está viviendo una experiencia muy dolorosa, el que lo han traicionado, el que pues le dijeron que se va a morir, no sé, muchas cosas que de alguna manera están ahí afectándonos. Por eso es tan importante y es tan necesario que entendamos que en ese grito, como dice el catecismo, ¿sí? Están recogidas en el grito de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único inocente, verdaderamente inocente, y está gritando. Entonces es el grito de todos aquellos que están padeciendo y es el grito de Jesús. Dice, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito. He aquí que el Padre las acoge. ¿Por qué las acoge? Porque es su Hijo el que está gritando. Es su Hijo el que está en esta realidad. Está viviendo esta experiencia y nosotros precisamente, ¿a quién le vamos a hacer caso? El Padre le va a hacer caso al Hijo, ¿sí? A mí me llama mucho la atención cuando un niño se cae y hay una reunión de familia y están todos los niños jugando y se oye de repente el llanto del niño. ¿Cómo le hacen las mujeres para saber que es su hijo?
pues simplemente lo conocen. Inmediatamente se paran. Las otras señoras, bueno, tal vez algunas se paran por metiches, ¿no? Digo, por querer ayudar, por lo que a veces son más en ese, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, no, bueno, también para ver si su hijo no fue el culpable de lo que pasó, sí, porque luego hay cada niño tremendo, tremendo. Entonces, es interesante descubrir esto. Nos ayuda a comprender, nos ayuda a entender todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es el Señor. Ahora entiendo más a qué se refiere el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Si yo pertenezco a Cristo, cuando me caigo, cuando me duele, es Cristo el que está gritando. Y por eso el Padre me oye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pertenezco a Cristo y Cristo es el Hijo único de Dios. ¿A quién le va a prestar atención el Padre? Al Hijo. Y todos somos en Jesucristo el Hijo único de Dios. Acuérdense, ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Entonces yo formo parte del cuerpo. Y si al cuerpo le duele, ¿a quién le va a interesar? Al Padre. Por eso Jesús viene a darnos ese sentido hermoso de unidad, en donde cuando Caín mató a Abel, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, yo soy responsable, porque forma parte del cuerpo. Imagínense, ¿qué es el cáncer? ¿O qué son las enfermedades inmunológicas? Células egoístas que empiezan a comerse todo y no dejan nada para los demás. Imagínense que las células pudieran pensar y dijeran, no, pues vamos a comer. Pues están matando al cuerpo donde ellas están viviendo. Claro, obviamente las células no piensan, pero en ese sentido, o sea, hasta por lógica, pues no lo voy a matar, porque si lo mato a él, me muero yo, ¿sí o no? ¿Qué son las enfermedades inmunológicas? Las enfermedades inmunológicas, el cuerpo ataca al cuerpo. O sea, está tan enojado el cuerpo consigo mismo que se empieza a atacar. Ahora se lo puedo traducir, los famosos que hacen el curing, esas que se cortan. Sí, pues, o sea, hay una enfermedad, hay una situación que no está sana. O las personas que se suicidan. O sea, se están destruyendo, obviamente, o están dañándose a sí mismo. Una persona sana, pues, imagínense, yo no sé cuántos de ustedes se habrán caminado y se han golpeado en el dedo del pie chiquito y que se te encaje la uña y te levante la uña y tú dices, y duele. Así debe de dolerme mi hermano. Y no físicamente, en el alma. Ahí es donde yo puedo entender cuando una parte del cuerpo está mal y nos está ocasionando un daño. Llámese un esposo, una esposa, unos hijos, una suegra, o sea, en donde me está dañando, me está destruyendo. ¿Sí? Y me duele. ¿Pero por qué me duele? ¿Porque me está lastimando a mí o porque está dañando todo el cuerpo de Cristo? Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de ayudarlo, en lugar de verlo como ese enemigo que me está dañando. Desgraciadamente, no lo vemos así. No vemos la importancia de que Cristo nos ha dado esta unidad, nos ha dado esta fortaleza y nos permite poder llegarlo a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita. Un canto, vamos a poner uno de Madre Elías, hace tiempo que no ponemos, mi querido Negrito, y regresamos. Recuerden, Dios es amor y te ama. Muy bien, estamos de regreso y estamos viendo sobre este aspecto, sobre lo que es el grito, ¿no? El grito de Jesús en esa unidad. Dice, he aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. O sea, Jesús se vuelve ese canal donde a través de él nuestras oraciones son acogidas. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
no hay vuelta de hoja. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, dice, así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. En los principios del tema de la oración, habíamos dicho, la oración es un drama en donde vamos a encontrar muchos elementos de cuestionamientos, a veces no fáciles, en donde, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que renunciar? Sí, pero de alguna manera es muy interesante entender estos aspectos que están ahí, pero que a veces no alcanzamos a entender. ¿Sí? Así se realiza y se consuma el drama de la oración. ¿Cuándo? Con el grito, en donde a veces no alcanzamos a poder entender lo que está sucediendo con nosotros. Y viene ese grito de desesperación, ese grito de angustia, ese grito de miedo, ese grito de perdón, ese grito de dolor que está ahí, y es la oración que dice, así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. Y ya nos refiere hacia los salmos. El salterio nos da claves para su comprensión en Cristo. Es el hoy de la resurrección cuando dice el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Hoy pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. A ver, vamos a buscarlo en los Salmos. Salmo número 2. Salmo número 2. Estamos por la página 600, en especial 679. Salmo 2, que es versos del 7 y 8. Dice, bueno, incluso vean el título del Salmo, el drama mesiánico. ¿Ya lo encontró? Página 679. Más o menos. ¿Sí tiene Biblia de Jerusalén o cuál es? Ah, no es. No, entonces, ¿qué es? Es ahorita, en el índice, si no. A veces lo que hacen es ojear todas, no, más rápido, así para llegar a eso. Ok, fíjense, ya desde el título del Salmo, el drama mesiánico. ¿Sí? Salmo número 2. Lo voy a leer desde el 1. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Entonces, vean, esto no es más que una preparación de lo que va a ser la vida de Jesús. Entonces, en este ámbito, aquí ya se habla, yo te he engendrado. ¿Qué es lo que se refiere? Acuérdense cómo dice el credo con respecto a Jesucristo. Engendrado, no creado. Nosotros fuimos creados. Jesús no fue creado, fue engendrado. Fue hecho que naciera, pero él ya existía. ¿Sí entienden la diferencia? Cuando nosotros existimos, somos creados, venimos de la nada. ¿Sí? En el momento en que viene la unión del esperma y del óvulo, viene nuestra existencia. Ahí en ese momento somos creados. ¿En qué momento entra el alma? Se piensa que en el momento en que ya el niño o la niña se unen esas dos células. Ahí hay un
ser humano, no un montón de células, como dicen los abortistas, ¿sí? Entonces, nosotros somos creados, porque antes nosotros no existíamos. No existíamos en el cielo. No éramos angelitos que estábamos ahí y de repente, ahora te toca nacer, como a veces como hay habido caricaturas y películas que son como que angelitos y que les toca nacer. No, no es cierto. Antes de que se unieran el esperma y el óvulo, tú no existías. No existías, no había nada anterior a ti, nada. ¿Sí? Me refiero a algo que dijera, ya viene esta persona, ya está, no, o sea, no existías. Jesús no fue creado, fue engendrado y se hizo que se naciera. Él ya existía antes. ¿Se entienden la diferencia? ¿Sí? Esto es muy interesante, ¿no? Porque incluso engendrar viene del latín ingenerare. Ingenerare significa hacer nacer, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque esa es la diferencia. Y lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, cuando nació del Padre antes de todos los hijos, engendrado, no creado. Esto va a ser la pieza clave. Entonces, por eso dice, si me lo pides, te daré en herencia a las naciones. En el 7. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, te he hecho nacer. Sería esto, yo te he hecho nacer, pero tú ya existías y te hice que nacieras de una virgen. ¿Sí? ¿Perdón? No, perdón, lo que sigue, qué hermoso, si me lo pides. Si me lo pides, te daré en herencia a las naciones. ¿A qué se refiere eso? Ay, Señor, hazme el rey del universo. ¿Cómo es que Jesús se convierte en el rey de las naciones? A ver, ya que lo mencionaba. ¿Cómo es que Jesús se convierte? Lo celebramos este domingo. Cristo Rey. A ver si pusieron atención a la prédica del Padrecito. ¿Cuál fue? ¿Cuál es el mayor sacrificio que hace Jesús para que se le den en herencia a las naciones? La entrega de su voluntad. No es la entrega de su vida, no es la entrega de su cuerpo, no es el sufrimiento físico. Eso es consecuencia de la entrega de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Entregar qué? Mi voluntad. Por eso ahora podemos entender lo que estábamos leyendo en el número anterior. ¿Qué es lo que nos decía en el número anterior? Cuando decíamos, donde orar y entregarse son una sola cosa. ¿Qué tengo que entregar? Mi voluntad. Yo puedo entregar mi tiempo, pero yo lo controlo. Yo puedo entregar mi cuerpo, pero yo lo controlo. Yo puedo entregar el sufrimiento que estoy padeciendo en un momento, pero yo lo controlo. Pero entregar mi voluntad, ya no controlo nada de lo que yo controlaba. O sea, no quiero soltar, no quiero perder ese control, esa autoridad. Y esto es lo interesante. Entonces, ese es el Salmo 2. Y vamos a ver Hechos 13:33. Hechos 13:33. ¿Qué es lo que nos dice? Dice así. Dice, bueno, desde el 32. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, fíjense qué interesante, yo te he engendrado hoy. Y es precisamente, obviamente viene todo del Padre, pero es en esta acción, el Padre hace al Hijo ser engendrado. Y dice, yo te he engendrado hoy, pídemelo y te daré en herencia a las naciones. ¿Cómo le pide Jesús al Padre?
que le dé la herencia a las naciones, cumpliendo la voluntad. Qué fácil, ¿no? Pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues cumplir la voluntad del Padre. Pues, tan sencillo. Pero por eso meditamos al principio, qué difícil es. Por eso los pasos de la lección divina, que es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero para dejar que actúe, tengo que tener fe. Yo no puedo tener fe, Dios ya me la dio, pero tengo que ejercitarla. Y de esta fe, yo tengo que trabajar en la pureza de corazón. Entonces, ¿qué me lleva a Dios? ¿Qué no me lleva a Dios? Y entonces, confesión, sanación, cuidar lo que veo, lo que oigo. Y en esto me va a ir ayudando el elemento tal vez más difícil, el desprendimiento, el arrancarme, todo aquello. Bueno, con esto terminamos, se nos ha acabado el tiempo y vamos a darles la bendición. La bendición. Tenemos, si hay participación, órale, bendito sea Dios si tenemos gente, pero deja ver si hay. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Bueno, son puras peticiones que vamos a poner para la Santa Misa, claro que sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y rezamos con la segunda parte de este programa. Recuerden, Dios es amor y te ama.